Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es factores culturales que la Iglesia debe rechazar. Bajo la serie Fuerzas que se atraen y se repelen, Iglesia y cultura. Con ustedes el maestro César Gómez. Bienvenidos, este es Iglesia.edu y en esta ocasión vamos a explorar la tercera parte de esta serie extraordinaria. El tema de hoy es factores culturales que la Iglesia debe rechazar. Y mis objetivos con esta lección son los siguientes. Primero, explicar por qué la Iglesia debe rechazar ciertos factores culturales. Y número 2, enumerar 4 factores culturales que la Iglesia debe rechazar. Recuerde que cuando estamos hablando de cultura, cuando estamos hablando de factores culturales, estamos hablando de las costumbres que tienen los seres humanos que viven en esta sociedad. La manera que los seres humanos tienen de hacer las cosas, los valores que manejan, lo que creen, lo que son, la manera en que se comportan. Y por supuesto vivimos en una sociedad globalizada y también en una sociedad donde existen las grandes urbes, las grandes ciudades, donde no solamente hay culturas, sino hay subculturas, dependiendo de la etnia, dependiendo de la orientación religiosa que tienen los seres humanos que conforman esas sociedades en particular. Y por supuesto, cuando estamos hablando de cultura, cuando estamos hablando de los factores culturales, tenemos que entender que hay diferentes expresiones, hay diferentes maneras de hacer las cosas. Pero la Iglesia necesita identificar esos factores culturales que no puede, que debe rechazar. Debe identificar esos factores culturales y debe contrarrestarlos. ¿Por qué? Sencillo, porque cuando los factores culturales de una sociedad se oponen a los principios establecidos por la palabra de Dios, entonces no podemos alinearlos a ellos. También cuando los factores culturales desvirtúan a Dios, desvirtúan la persona, la obra de Jesucristo, desvirtúa el plan y el propósito que Dios tiene con la humanidad. Entonces, hay que identificarlos. Y dentro de las urbes, dentro de las sociedades, dependiendo la zona geográfica donde habiten los seres humanos, pues entonces esas culturas y esos factores culturales que deben ser rechazados van a variar. Y hay que identificarlos. Entonces, hay 4 factores culturales que la Iglesia debe rechazar. El primer factor cultural que la Iglesia debe rechazar es las prácticas religiosas idolátricas. Exactamente, estamos hablando de la idolatría. Entonces, sabemos que dependiendo la zona geográfica, dependiendo la orientación y la perspectiva religiosa y ciertos elementos culturales, eso puede variar. Pero el apóstol Pablo nos dice a nosotros que las sociedades prefieren adorar a las criaturas antes que al Creador. Entonces, cuando encontramos elementos donde el Creador, donde Dios, donde el Dios de la Biblia, donde la persona de Jesucristo y su obra entran en un segundo plano, son desvirtuados del lugar preeminente que la Biblia le da, entonces a eso nosotros le llamamos idolatría. El texto es claro en el libro de Hechos. No hay nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual pueda haber salvación. Jesucristo. Entonces, el Evangelio no se puede sincretizar. En otras palabras, la palabra de Dios, el Evangelio, no puede ser una opción más, no puede ser un camino más en medio de tantas opciones. Y entonces no vamos a sincretizarlo, no vamos a caer en el sincretismo, sino que tenemos que obligadamente proclamar al único
Salvador, al único medio entre Dios y los hombres, a Jesús. Eso debe quedar suficientemente claro. Nosotros no aceptamos la idolatría y la iglesia debe rechazar la idolatría. Y cuando Pablo, allá en el capítulo 17 del libro de Hechos, llega al Areópago y predica ese mensaje extraordinario, tomando como punto de partida la expresión cultural de que aquel tiempo, esa idolatría, dice la Biblia que a Pablo le ardía el corazón, pero él no sincretizó el mensaje. Él no lo presentó como una opción más en un menú de opciones llenas de idolatría, sino como el único medio. Y la iglesia debe dejar eso bien claro. El segundo factor cultural que la iglesia debe rechazar son las prácticas inmorales claramente enseñadas en la Biblia. Así es. Entonces, tampoco vamos a negociar con el pecado. La Biblia dice que Jesucristo vino a libertar a los seres humanos del pecado. Por eso será llamado Jesús, el Salvador. Entonces, tenemos que entender que dependiendo los factores culturales, las expresiones culturales, cuando esas prácticas, cuando esas costumbres, cuando esas filosofías, cuando esas creencias van en contra de la moral claramente enseñada en la Biblia, no podemos aceptarlas. Y no solamente que no debemos aceptarlas, sino que debemos denunciarlas, debemos confrontarlas, porque la iglesia tiene una función profética. Entonces, no vamos a aceptar esos valores que contradicen la ética y la moral presentada en la palabra de Dios. Y sabe, yo creo que las escrituras en el Nuevo Testamento son lo suficientemente claras, el Antiguo también, y nos deja a nosotros un panorama claro de lo que es el pecado. Y aquí estamos hablando precisamente de eso, del pecado. La iglesia no puede negociar con el pecado, el evangelio de salvación no negocia con el pecado, la doctrina bíblica no negocia con el pecado. Entonces, no vamos a aceptar esas prácticas inmorales claramente enseñadas en la Escritura. El tercer factor cultural que la iglesia debe rechazar son las prácticas sociales que tienen valores antirreino de Dios. Eso es extraordinario, porque la sociedad tiene su filosofía, tiene sus corrientes. Y entonces nosotros hoy en la sociedad vemos que hay filosofías que parecen populares y que están arraigadas. Por ejemplo, el machismo. Esa es una práctica social que va en contra de los valores del reino de Dios. El racismo, la discriminación, ¿cierto? Son prácticas sociales que la palabra de Dios no acepta, que van en contra de los valores del reino de Dios. Cuando nosotros hablamos de esas prácticas sociales que tienen valores antirreino de Dios, estamos hablando del materialismo, estamos hablando de esa ambición, estamos hablando de la segregación, estamos hablando de todos esos aspectos que van en contra del mandamiento mayor, que es, sí, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con toda la fuerza y con toda el alma, pero también que dice que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, en las culturas de hoy, en las sociedades de hoy, nosotros encontramos prácticas sociales que van en contra del reino y no podemos adoptarlas, no podemos aceptarlas, no podemos aceptar la discriminación, no podemos aceptar el abuso, no podemos aceptar el machismo. Y déjeme decirle no podemos aceptar la homofobia. Sí, cuando estamos hablando, como dije anteriormente, de prácticas que son condenadas directamente en la Escritura, prácticas morales y éticas, sabemos claramente lo que la palabra de Dios dice acerca de la homosexualidad.
y el texto es claro y sabemos que esa no es una conducta que representa la Escritura y que representa la voluntad de Dios, pero también tenemos que reconocer que la homofobia es una práctica social que tampoco es aceptable. La explotación, porque hay sociedades donde se está explotando a la gente. El consumo desmedido donde la gente se endeuda y gasta más de lo que tiene por satisfacer deseos materiales y el consumismo galopante. Entonces, todas esas conductas sociales van en contra del reino de Dios, ¿cierto? Porque el reino necesita personas justas, personas fieles, personas leales, personas generosas, personas que le hacen el bien a los demás. Entonces, dependiendo la cultura, dependiendo la zona geográfica, dependiendo la política, dependiendo los factores económicos de una sociedad, la iglesia necesita inclusive identificar esos pecados sociales y estructurales que tiene la sociedad, como por ejemplo el elitismo, ¿cierto? El hacer acepción de personas por su condición, por su posición social, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas son expresiones culturales que van en contra del reino de Dios. Y la iglesia, en su proclamación del mensaje, debe ser una voz profética y debe abordar este tipo de conductas. Y debe enseñar al pueblo de Dios, y el pueblo necesita discernir. Eso es supremamente importante. Y el cuarto factor cultural que la iglesia debe rechazar son las prácticas esotéricas que algunas veces practica la iglesia. Vivimos en una sociedad donde está de moda la nueva era. Y entonces manejamos estos conceptos de espiritualidad o de seres espirituales, pero no hay un mensaje claro y directo en la persona de Dios, en la persona y obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien ha muerto por nuestros pecados en la cruz y que resucitó al tercer día y que vuelve a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, todas estas prácticas, todas estas filosofías, todas estas corrientes que presentan mensajes donde se habla de las virtudes, también cuestiones que tienen cierto aire sobrenatural, pero realmente no está en consonancia ni está en armonía con lo que la palabra de Dios enseña. A mí me impacta aquel pasaje cuando dice la palabra en el libro de Hechos que Dios estaba usando poderosamente al apóstol Pedro y que Pedro estaba sanando, y entonces Simón el mago vio ese poder y pretendió comprarlo, y Pedro le dijo: perezcas tú y tu dinero, porque ¿quién te dijo que el poder de Dios se compra? Entonces no podemos negar que hay muchas imitaciones, que hay fuego extraño, que hay lugares donde a las personas se les sugestiona, donde se les lleva a extremos, donde no se les permite usar la razón y la lógica, el raciocinio que Dios les ha dado para escudriñar la palabra, para entender el mensaje de la palabra de Dios. Y con esto no estamos de ninguna manera ni subestimando, ni contradiciendo, ni negando el hecho de que tenemos un Dios sobrenatural que hace milagros. Pero también el apóstol Pablo lo dijo claramente: nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, en nuestras sociedades hay prácticas, hay costumbres, hay filosofías, hay ideologías, hay preferencias, hay manifestaciones sociales y culturales que no son aceptadas. Y cuando contradicen los principios que claramente han sido presentados en la palabra de Dios, entonces nosotros como iglesia debemos rechazarlas. Mis conclusiones en esta ocasión son las siguientes. Primero,
todos aquellos factores culturales antirreino que sean contrarios a la Biblia deben ser rechazados. Todo. Yo recuerdo cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, es extraordinario, y la iglesia del primer siglo tenía un problema con que los gentiles recibieran el Espíritu Santo, y entonces Pedro y eventualmente Pablo y Bernabé y los escritores dejan bien claro que no se puede discriminar, que no se puede rechazar, que no se puede por razones étnicas o condición social. No se puede porque esas son prácticas antirreino y hay que reconocerlas. Y hay aspectos sociales, políticos, culturales, del arte, que hay que entenderlos. Y a mí me encanta lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios. El apóstol Pablo dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y hay que hacerse esa pregunta: ¿será que esta expresión, será que este factor cultural, esta manera de hacer las cosas, de pensar, esta creencia, esta práctica, glorifica al Señor? ¿Refleja la voluntad de Dios y el propósito de Dios en mi vida, el sentido de misión en mi vida? Y hoy muchas veces nos enredamos en discusiones y en polémicas que francamente no tienen que suscitarse, porque la palabra de Dios es clara. Y la iglesia necesita madurez y discernimiento. Número 2, se debe rechazar la práctica de la idolatría. El evangelio no es una opción más. Nosotros no somos una religión más, no vamos a sincretizar a Jesucristo como un Dios más. En todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos los pueblos, se debe dejar bien claro que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación: Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces eso es importante y no podemos aceptar esas prácticas. Y hay que respetar a los seres humanos y hay que acercarse de manera respetuosa y delicada, pero hay que ser claros y el evangelio es claro. Número 3, se debe rechazar toda práctica inmoral aceptada por la sociedad. Y solamente es que leamos el libro de Romanos, solamente es que leamos las epístolas que están en el Nuevo Testamento para tener bien claras esas prácticas que van en contra de la ética, que van en contra de la moral. No vamos a aceptarlas. El evangelio no es líquido, el evangelio no se puede negociar. Y entonces no podemos, en nuestro esfuerzo de usar ciertos factores culturales, comprometer el mensaje que la palabra de Dios ha establecido. Número 4, toda aquella práctica que tenga un valor antirreino debe ser rechazada. Así es. El apóstol Pablo dice en Romanos: no debáis nada a nadie, sino solamente el amaros los unos a los otros. Entonces, no podemos aceptar la injusticia social. No podemos aceptar la desigualdad social. No podemos ser indiferentes al dolor y al sufrimiento humano. No podemos caer en conductas que se han vuelto normales como el etnocentrismo, como el racismo, como la discriminación. Esas son conductas sociales que van en contra del reino de Dios. Vivimos en una sociedad materialista, en una sociedad de consumo, y muchas veces esto se ha vuelto la norma, el estatus, el estándar, y muchas veces no se han dado cuenta que su manera de vivir y su conducta son antivalores en relación al reino de Dios. Y número 5, las prácticas esotéricas dentro de la iglesia no deben ser aceptadas. Entonces, no podemos aceptar filosofías de la nueva era, no podemos aceptar manifestaciones y prácticas. Recuerde, la iglesia del primer siglo batalló en contra del gnosticismo. Y aunque usted no lo crea, en nuestra época moderna
hay variaciones, hay manifestaciones, porque pareciera que el ser humano y toda religión o toda filosofía que le presenta al ser humano la iluminación, como que Dios ha apartado un grupo selecto de personas que tienen la posibilidad de una revelación especial. No, el Evangelio es para predicárselo a toda criatura, y la revelación viene una vez que la persona ha experimentado el nuevo nacimiento, se ha arrepentido de sus pecados y ha reconocido a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. Y entonces el Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona para iluminarle, para guiarle, para orientarle. Entonces tenemos que tener cuidado con todo aquello que desvía nuestra atención de Jesucristo, de su obra, de lo que la palabra dice, y la enfoca en movimientos o en personas o en filosofías huecas. El apóstol Pablo lo advirtió: en los últimos tiempos hay seres humanos dentro de la iglesia que les va a dar comezón y se van a apartar para oír doctrinas de demonios. De nuevo, apelo a los pastores para que se eduquen, apelo a los líderes de la iglesia y a usted que me está viendo. Esta es una oportunidad para que conozca los diplomados, para que conozca los programas que tenemos en Universidad para Líderes, y entonces se eduque, porque vivimos en una sociedad sofisticada y compleja, y como hay factores que la iglesia puede usar para predicar el Evangelio, hay factores culturales que debemos tajantemente rechazar y con los que no podemos negociar. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes en esta ocasión. Que Dios los bendiga. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será Evangelismo e imposición de una nueva cultura. Cuando nosotros decimos arrepiéntete, lo que estamos diciendo es piensa diferente, cambia tu forma de pensar. Antes odiabas, ahora ama. Ser cristiano es pensar de una manera bien peculiar. Y esa forma de pensar tú la vas adquiriendo en la medida que vas estudiando el pensamiento de Cristo. Despojaos del viejo hombre, de la cultura del cosmos, y vestíos del nuevo hombre, es decir, mira las cosas de otra forma, actúa, piensa diferente. La segunda Cumbre Internacional Virtual de Liderazgo se acerca. ¿Ya te registraste como un punto de conexión, pastor? ¿No lo has hecho? Hazlo ahora mismo. Escríbenos a iglesia@universidadparalíderes.com. Vas a poder ser parte de este gran evento internacional que Dios ha diseñado para bendecir al liderazgo de tu iglesia. Así que yo te invito a que nos escribas y que seas parte de la segunda Cumbre Internacional de Liderazgo de iglesia.edu. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.